Tu pasillo está hecho un desastre como siempre. ¿De verdad es tan difícil mantenerlo limpio? Mi suegra seguía entrando a la casa con su propia llave, sin ser invitada, como si fuera la dueña del lugar. Pero un día, decidí que ya era suficiente. Era hora de darle una lección brutal. Hay una llave de bronce en mi cajón de los trastos en este momento, en un llavero de color lavanda con un pequeño adorno de margarita. Costó $4.75 en la ferretería Ace en la calle West 95. Sé el precio exacto porque la mujer que la hizo lo mencionó 3 veces. Una vez cuando la ordenó, una vez cuando la recogió y una vez cuando nos la presentó como si nos estuviera entregando las escrituras del Palacio de Buckingham. Esa llave, bueno, técnicamente es una copia de una llave. Ella la mandó a hacer antes de que siquiera hubiéramos colgado las cortinas. La casa era de estilo rancho con 3 habitaciones en Overland Park, Kansas. Costó $289.000, lo que en enero del año 2023 significaba que estábamos agradecidos y aterrorizados en proporciones casi iguales. Mi esposo acababa de ser ascendido a técnico principal en su empresa de sistemas de calefacción y aire acondicionado, y yo había estado trabajando como coordinadora de marketing digital para una agencia regional de seguros durante casi 3 años. El tipo de trabajo en el que pasas 9 horas al día haciendo que la compensación para trabajadores suene emocionante en la red social LinkedIn. Cerramos la compra el día 14. Su madre tenía una copia de nuestra llave para el día 19. En ese momento, pareció generoso, incluso dulce. Ella dijo que era para emergencias. Lo dijo con el tipo de gravedad y seriedad que usualmente se reserva para desastres naturales y cortes de energía, no para una casa de 1.400 pies cuadrados a 6 millas de su propio condominio. La primera vez que me di cuenta de que la estaba usando, llegué a casa de la oficina un miércoles de marzo y los muebles de la sala de estar habían sido reorganizados. El sofá estaba inclinado hacia la ventana en lugar de hacia la televisión. La mesa de centro estaba empujada contra la pared del fondo y sus lentes de lectura estaban sobre el mostrador de la cocina como una tarjeta de presentación. Ni siquiera intentó ser sutil al respecto. Ese es el problema. Dejó evidencia de la misma manera que un gato deja un pájaro muerto en tu porche, orgullosamente como un regalo, esperando aplausos. Mi esposo me dijo que ella había mencionado querer abrir el flujo de la sala de estar. Lo dijo como si eso lo explicara todo. Como si el hecho de que una mujer de 61 años reorganizara los muebles de otra persona mientras están en el trabajo fuera simplemente un rasgo de personalidad. Como ser zurdo o preferir la mantequilla de maní crujiente. Moví el sofá a su lugar esa misma noche. Derek, ese es mi esposo, me observó empujarlo por la alfombra y dijo, Jenny, vamos. No es para tanto. Fue entonces cuando aprendí que mi esposo tenía un doctorado en la frase no es para tanto. La usaba de la misma manera en que otras personas usan la respiración, automáticamente, constantemente y sin ninguna conciencia de que lo estaba haciendo. Puse sus lentes en una bolsa de plástico con cierre y los dejé en el porche delantero porque no soy una persona conflictiva. Soy una persona que se comunica a través de bolsas de plástico y silencio, lo cual, en retrospectiva, probablemente fue el enfoque equivocado. Pero ese fue solo un rasguño. Pequeño, explicable, apenas digno de mención. Si hubiera sabido lo que me costaría esa llave en los siguientes 2 años, no en dólares, sino en frascos de especias, en horas de sueño y en una caja de aparejos de pesca irreemplazable, habría cambiado las cerraduras esa misma noche de miércoles. Sin embargo, no lo hice, porque ella era familia. Y porque Derek me lanzaba una mirada cada vez que yo sacaba el tema. Una mirada que era mitad culpa y mitad agotamiento, como si le estuviera pidiendo que eligiera entre el oxígeno y el agua. Así que lo dejé pasar y ella siguió entrando sin permiso. El pasillo era su objetivo favorito. Nuestro pasillo delantero medía tal vez 8 pies de largo. Abrigos en ganchos, zapatos en un estante, una pequeña mesa donde dejábamos el correo y las llaves. Normal, funcional, no un museo, no un vertedero, solo un pasillo donde 2 adultos vivían sus vidas. Para su madre, era la escena de un crimen. Tu pasillo está hecho un desastre como siempre, dijo ella en la cena de Pascua de ese año en voz alta, lo suficiente como para que su esposo Roy la escuchara. Roy, quien había pasado los últimos 40 años perfeccionando el arte de mirar fijamente su plato durante los anuncios de su esposa, no levantó la vista.
¿De verdad es tan difícil mantenerlo limpio? Mi esposo empezó a repetirme sus observaciones como si fueran sus propios pensamientos. Tal vez deberíamos conseguir un mejor estante para zapatos. ¿De verdad necesitamos 4 abrigos junto a la puerta? Mamá mencionó que el pasillo se veía desordenado. Su vocabulario de defensa tenía exactamente 3 frases. Ella tiene buenas intenciones. ¿Así es ella? Y ella creció de manera diferente. Las alternaba como una lista de reproducción en modo aleatorio. Yo podía predecir cuál venía basándome en la gravedad de la queja. Crítica leve de su madre, ella tiene buenas intenciones. Invasión media a la privacidad, así es ella. Reorganización a gran escala de nuestra casa, ella creció de manera diferente, como si haber nacido en el año 1963 en Lenexa, Kansas, fuera una especie de historia de origen exótico que lo explicaba todo. Mientras tanto, Claudette, ese es su nombre, Claudette, y sí, le quedaba a la perfección, había pasado de los muebles a la despensa. Llegué a casa un jueves y encontré todo mi gabinete de especias reorganizado alfabéticamente, lo cual habría sido molesto, pero tolerable, excepto que faltaban 3 de los frascos. 3 frascos de cerámica con etiquetas pintadas a mano que mi abuela le había regalado a mi madre, quien me los dio cuando cumplí 25 años. Estaban en el bote de basura debajo de los restos de café. Claudette le dijo a Derek que estaban despostillados y eran antihigiénicos. Uno de ellos tenía una pequeña marca en el borde. Los otros 2 estaban perfectos. También tenían 40 años y eran lo único físico que me quedaba de una mujer que me enseñó a hacer pierogi desde cero en su cocina en Wichita mientras escuchábamos a Patsy Cline en una radio que solo sintonizaba 2 estaciones. Mi esposo dijo que ella probablemente no sabía que eran especiales. Esto es lo que pasa con la frase ella probablemente no sabía. Después de la 6ª o 7ª vez que la escuchas, deja de ser una explicación y comienza a ser un patrón meteorológico. No discutes con el clima. Simplemente empiezas a llevar un paraguas. La verdadera escalada ocurrió un martes de septiembre. Yo estaba en una videollamada con mi equipo. Preparación para la evaluación de desempeño trimestral. El tipo de reunión en la que todos fingen estar prestando atención mientras revisan en secreto su correo electrónico. Y la puerta principal se abrió. Claudette entró, me vio en la mesa del comedor con mi computadora portátil abierta y empezó a pasar la aspiradora. Aspiró la sala de estar, el pasillo y la cocina. Durante mi reunión. Mi gerente, una mujer llamada Patricia, que se comunica exclusivamente a través de invitaciones de calendario pasivo-agresivas, me envió un mensaje por la aplicación de chat corporativo después, preguntándome si todo estaba bien de mi lado porque había habido un ruido de fondo significativo durante mi intervención. Ruido de fondo significativo. Ese es el lenguaje corporativo para preguntar qué demonios estaba pasando en tu casa. Le dije a Claudette lo más cortésmente que pude que yo trabajo desde casa 3 días a la semana y que las visitas sin previo aviso durante el horario laboral eran difíciles. Me miró como si le hubiera dicho que la tierra era plana. Luego dijo, y recuerdo esto exactamente, bueno, alguien tiene que mantener este lugar. Alguien tiene que mantener este lugar. En mi casa, por la que pago una hipoteca, que limpio todos los domingos. Alguien tiene que mantenerlo. Derek dijo que ella solo estaba tratando de ser útil. Esa noche empecé a llevar un cuaderno, no porque tuviera un plan, sino porque necesitaba escribir algo antes de perder la cabeza. El cuaderno era una libreta amarilla de tamaño legal de un paquete de 3 que había comprado en Office Depot por $6.49. Nada elegante. Lo guardaba en el cajón de mi mesita de noche debajo de un libro sobre jardinería en macetas que había tenido la intención de leer durante 8 meses. Columna 1, fecha. Columna 2, que se movió. Columna 3, que faltaba. En este punto, quiero ser honesta. No estaba construyendo un caso. No estaba creando una estrategia. Solo intentaba probarme a mí misma que no estaba exagerando. Porque cuando mencionas algo 7 veces y la persona con la que estás casada te da la misma respuesta de 3 frases 7 veces, empiezas a preguntarte si tal vez tú eres la que está mal. Tal vez el pasillo es un desastre. Tal vez los frascos de especias eran antihigiénicos. Tal vez alguien sí tiene que mantener este lugar.
Y tal vez ese alguien no soy yo. Ese cuaderno era mi prueba de cordura. Fecha, objeto, desaparecido. Era real porque lo escribí. Octubre trajo la cuna. Llegué a casa de la oficina un viernes para encontrar una caja de entrega en la habitación de invitados. La habitación de invitados que usábamos como oficina en casa, almacén y lugar donde la caminadora acumulaba polvo. Dentro de la caja, una cuna de Pater y Barn Gibbs, convertible, de madera maciza, en un tono de verde menta que solo puede describirse como pasta dental. Costó $349. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero esa cuna era el mueble más feo que he visto en persona. Y una vez visité una casa modelo en Tepique que tenía alfombra en el techo. De acuerdo, sigamos. Claudette la había pedido y la había enviado directamente a nuestra casa. No preguntó, no consultó, no planteó la idea durante la cena del domingo. Simplemente, aquí hay una cuna. De nada. Empiecen a reproducirse. A Derek no le encantó, pero tampoco la odió. Él existía en esa zona gris intermedia donde algo podía ser tremendamente inapropiado, pero tampoco valía la pena pelear por ello. Su rango emocional en el tema de su madre iba desde no hagamos de esto un problema hasta hablaré con ella. Y lo segundo nunca sucedió en realidad. Era una promesa que vivía permanentemente en tiempo futuro, como una membresía de gimnasio que sigues pagando pero nunca usas. 2 semanas después noté que mis pastillas anticonceptivas habían sido movidas en el botiquín del baño. Usualmente estaban en el segundo estante detrás del ibuprofeno. Ahora estaban en el estante superior, empujadas detrás de una caja de curitas. Le pregunté a Derek si las había movido. Dijo que no. Pregunté si su madre había estado en el baño. Él me lanzó la mirada. Las devolví a su lugar. La semana siguiente, estaban detrás de las curitas de nuevo. De acuerdo, un momento. Necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si esta historia ha significado algo para ti hasta ahora, si has estado asintiendo o gritándole a tu pantalla o pensando en tu propia Claudette, realmente apreciaría que presionaras el botón de suscripción. Genuinamente significa mucho que estés aquí. Y ya que estás en eso, deja un comentario y dime desde dónde nos ves y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos. ¿En serio? ¿Todos? Gracias. Muy bien, volviendo al botiquín. La situación laboral estaba empeorando. Patricia programó una revisión del entorno de trabajo desde casa para el lunes siguiente. Si alguna vez has trabajado en el mundo corporativo estadounidense, sabes que una revisión con un nombre tan específico nunca es una revisión. Es una advertencia disfrazada. Claudette había visitado la casa en 3 de mis días de trabajo ese mes. 2 veces tocó el timbre repetidamente porque olvidó que llave abría la puerta exterior. Una vez entró con su propia llave mientras yo estaba en una llamada con un cliente y comenzó a reorganizar el armario de la ropa blanca, el cual está ubicado directamente detrás de mi estación de trabajo. Y que aparentemente requería azotar cada una de las puertas del armario como si estuviera dirigiendo un concierto de percusión para una audiencia de toallas. Mi evaluación de desempeño era en 6 semanas. Había estado en la agencia de seguros por casi 3 años. Era candidata para un puesto de coordinadora superior que venía con un aumento de $7,200. El aumento importaba. Nos habíamos endeudado al máximo por la casa. Cada mes era un problema de matemáticas y esos $7,200 serían la diferencia entre estar apenas bien y tener un respiro financiero. Y mi suegra, sin saberlo ni importarle, estaba poniendo todo eso en riesgo porque no podía tolerar la forma en que yo organizaba mi armario de ropa blanca. La respuesta de Derek a la preocupación laboral fue que yo simplemente debería trabajar en la habitación con la puerta cerrada. En mi propia casa. Por la que yo pago. Mientras su madre azota armarios en mi pasillo. También escribí eso en el cuaderno. No en las columnas, solo en el margen, en letras mayúsculas. Él no lo entiende. La cena familiar fue la obra maestra de Claudette. La primera semana de noviembre, un sábado, llegué a casa de hacer las compras, específicamente del supermercado H&B en la calle Metcalf, donde las filas para pagar avanzan a la velocidad de la deriva continental. Y había 3 autos adicionales en la entrada de mi casa. El vehículo de Claudette,
la camioneta de Roy y un automóvil plateado que resultó pertenecer a la hermana de Claudette, una mujer llamada Dolores, a quien yo había visto exactamente 2 veces, y quien en ambas ocasiones había hecho comentarios sobre el tamaño de mis porciones en la cena. Claudette estaba en mi cocina usando mi olla de hierro fundido preparando carne asada. Había puesto la mesa del comedor para 8 personas con mi vajilla de bodas, el juego que nos había regalado mi tía en Tepique, el que usábamos 2 veces al año porque me aterrorizaba despostillarlo. Había quitado el centro de mesa que yo había hecho con un jarrón de una tienda de segunda mano y eucalipto seco, y lo había reemplazado con un arreglo floral que olía a vestíbulo de funeraria. Roy estaba viendo fútbol americano en mi sala de estar. Dolores estaba inspeccionando mis estanterías de libros con la intensidad silenciosa de alguien que cataloga pruebas. Derek estaba en el patio trasero instalando sillas plegables que aparentemente había traído del almacén de su madre, lo que significaba que él sabía de esto. Lo sabía y no me lo había dicho. Cuando entré a la cocina con 4 bolsas de compras y una expresión facial que podría haber cortado la leche, Claudette sonrió y me dijo que había regresado justo a tiempo. Y me pidió que revisara los panecillos porque pensaba que el horno calentaba demasiado. Mi horno calentaba demasiado. En mi casa. El cual calibré cuando nos mudamos porque horneo y soy exigente al respecto. Quiero detenerme en este momento porque captura algo importante sobre cómo operaba Claudette. Ella no invadía tu espacio y luego se disculpaba. Invadía tu espacio y luego actuaba como si siempre hubiera estado allí. Como si la cena que planeó en tu cocina fuera un favor. Como si la carne asada que hizo con tus utensilios fuera un regalo. Como si sugerir que tu horno estaba defectuoso fuera una retroalimentación útil. Su audacia no era agresiva. Era casual, lo que la hacía 10 veces peor. Puedes pelear contra la agresión. No puedes pelear contra alguien que te entrega un trapo de cocina y dice, seca esto por mí, en tu propia cocina, y cree genuinamente que está siendo generosa. Esa fue la cena en la que Dolores preguntó cuando planeábamos llenar esa habitación de invitados. Y Claudette anunció que la cuna estaba lista y se rió. Y todos se rieron. Y Derek me lanzó la mirada de nuevo, y me excusé para ir al baño, donde me senté en el borde de la bañera y conté los azulejos de la pared hasta que mi pulso disminuyó. 47 azulejos. Los conté 2 veces. A la mañana siguiente, intenté un enfoque diferente. Llamé a Roy. Roy Schneider era el tipo de hombre que había sobrevivido a 40 años de matrimonio con Claudette desarrollando la agilidad conversacional de una planta de maceta. Escuchó. Hizo sonidos sin comprometerse a nada. Dijo, te escucho, en un tono que no significaba absolutamente nada. Pero pensé que tal vez si él entendía cómo nos estaba afectando, diría algo en voz baja a su manera. Dijo que lo mencionaría. Lo que en realidad hizo fue decirle a Claudette que yo había llamado para quejarme. En un plazo de 48 horas, las visitas aumentaron. Antes de la llamada telefónica, eran 2 o tal vez 3 veces por semana. Después, casi a diario. Y ahora traía suministros. Un felpudo nuevo, un juego de organizadores de cajones, un colgador de llaves para la pared que ella misma instaló con tornillos en mi pared de yeso sin preguntar. El mensaje era claro. Te quejaste, así que ahora te voy a ayudar aún más fuerte. También descubrí, a través de una conversación muy incómoda, que Claudette había estado redirigiendo nuestro correo físico real. Había llenado un formulario temporal de reenvío de correspondencia en la oficina de correos. Solo por una semana, dijo más tarde, porque algunos de nuestros paquetes estaban siendo robados del porche, y ella estaba tratando de ayudar. Ningún paquete había sido robado. Teníamos un timbre con cámara RIN. Lo revisé. Le dije a Derek. Él dijo que era extraño, pero que probablemente no lo hizo a propósito. ¿No a propósito? Condujo a la oficina de correos, llenó un formulario federal con nuestra dirección y redirigió nuestro correo a su condominio. ¿No a propósito? El cuaderno se estaba llenando. Ya iban 3 páginas. Fechas, artículos, eventos. Todavía no estaba planeando nada, pero había terminado de fingir que esto era normal. Debería hablarles de Wendy Tavares, porque sin Wendy, podría haberme disculpado realmente con Claudette Schneider. Y entonces esta sería una historia muy diferente.
Wendy era representante de cuentas superior en la agencia. Tenía 34 años, estaba divorciada, era el tipo de mujer que bebía café negro en una taza que decía, según mi último correo electrónico, y decía cada sílaba en serio. Se sentaba a 2 escritorios del mío y tenía una habilidad casi sobrenatural para saber cuando algo andaba mal basándose enteramente en la agresividad con la que yo hacía clic en mi ratón. Me descubrió un martes a finales de noviembre, me preguntó qué pasaba y se lo conté todo. Lo que había sucedido era que había encontrado las fotos. Derek había dejado su teléfono en el cargador mientras se duchaba y vibró. Normalmente no miraría. No soy ese tipo de persona, o al menos no lo era. Pero la vista previa de la notificación mostraba una foto de nuestra cocina con un mensaje de texto de su madre que decía algo sobre el mostrador y cómo yo simplemente dejaba las cosas por todas partes. Tomé el teléfono. 12 fotos a lo largo de 3 semanas. Nuestro pasillo, nuestro baño, la habitación de invitados, el fregadero de la cocina con 2 tazas adentro. 2 tazas, no 20. 2. Con una leyenda sobre cómo era como si yo ni siquiera lo intentara. Mi suegra había estado realizando una auditoría fotográfica de mi limpieza del hogar y enviando informes periódicos a mi esposo. Básicamente estaba haciendo una reseña de mi casa, excepto que el restaurante era mi vida y estaba recibiendo una estrella. Le mostré los mensajes de texto a Derek esa noche. Esperaba sorpresa, tal vez vergüenza. Lo que obtuve fue que él me dijera que ella enviaba eso para ayudar, que ella pensaba que estábamos demasiado ocupados para notar las cosas. Estamos demasiado ocupados para notar 2 tazas en un fregadero porque somos adultos con trabajos que beben café por la mañana y a veces lavan las tazas por la noche en lugar de hacerlo de inmediato porque así es como funcionan los seres humanos en el planeta Tierra. Fue entonces cuando ocurrió la pelea. La de verdad, no los desacuerdos educados que habíamos estado teniendo durante 2 años. El tipo de pelea en la que ambos dicen, simplemente pienso, 14 veces, y luego ven televisión en silencio. Esto fue una pelea. Le dije que su madre estaba controlando nuestro hogar. Él dijo que yo estaba siendo dramática. Le dije que ella reorganizaba nuestros muebles, tiraba los frascos de mi abuela, compraba una cuna que nadie pidió, redirigía nuestro correo y ahora le enviaba fotos de vigilancia del mostrador de nuestra cocina. Él dijo que yo estaba llevando la cuenta. Llevando la cuenta. El hombre cuya madre literalmente contaba los artículos en mi mostrador me dijo que yo estaba llevando la cuenta. Ahora, sé lo que están pensando. ¿Por qué no simplemente cambió las cerraduras? Créanme, se lo pedí. Ahí es donde la pelea se volvió fea. Derek dijo que cambiar las cerraduras destruiría su relación con su madre, que ella nunca perdonaría que le cerraran la puerta, que causaría una crisis familiar. Yo dije, ¿qué crees que es esto? Él durmió en el sofá. Yo me quedé recostada en la cama mirando el techo, analizando si yo era la irracional. Tal vez era demasiado rígida. Tal vez era demasiado territorial. Tal vez así es como se ve la familia y yo simplemente no lo sabía porque mi propio padre murió hace 3 años y mi madre vivía en Wichita y preferiría comer vidrio antes que entrar en la casa de alguien sin llamar primero, porque eso es lo que hace la gente normal. Durante 3 días casi me di por vencida. Escribí un borrador de mensaje de texto para Claudette. Algo sobre querer un nuevo comienzo. Algo sobre apreciar su ayuda. Mi pulgar estaba sobre el botón de enviar un jueves por la noche. Entonces llegó el viernes. Claudette entró con su llave mientras ambos estábamos en el trabajo. Lo sé porque el timbre Ring la captó a las 11:14 de la mañana. Estuvo allí durante 2 horas y 20 minutos. Cuando llegué a casa, la habitación de invitados había sido reorganizada. La cuna estaba armada. La caminadora no estaba. La había movido al garaje y el armario de esa habitación, donde yo había estado guardando 2 cajas con las cosas de mi padre, su caja de aparejos de pesca, sus viejas camisas de franela, una pila de tarjetas de recetas escritas a mano con su caligrafía torcida de zurdo, estaba vacío. Las cajas estaban en el contenedor de reciclaje en el garaje, abiertas. Algunas de las camisas habían sido puestas en una bolsa de basura. La caja de aparejos estaba en el piso de concreto al lado del contenedor, con la tapa abierta y los señuelos esparcidos. Había tirado a la basura las cosas de mi padre muerto para hacer espacio para una habitación de bebé que nadie pidió,
para un bebé que no existía. Me senté en el piso del garaje junto a esa caja de aparejos por no sé cuánto tiempo. No lloré. No llamé a nadie. Simplemente recogí los señuelos uno por uno y los volví a poner en su pequeño compartimento de la manera en que mi padre los había mantenido organizados por color, porque Frank Tierney era un hombre que organizaba sus señuelos de pesca por color y pensaba que era un sistema perfectamente razonable. Y yo lo amaba por eso. El mensaje de texto para Claudette fue borrado. El lunes siguiente, Patricia programó la revisión de desempeño. Solo una conversación, decía la invitación, sobre mi configuración de trabajo desde casa y la consistencia de mi rendimiento. El aumento, el ascenso, los $7,200. Todo eso estaba sobre una mesa de conferencias en la oficina de Patricia, y yo iba a entrar allí con la aspiradora de Claudette resonando en el fondo de cada llamada que había tomado durante 6 meses. Cerré el cuaderno esa noche. No porque hubiera terminado, sino porque ya no lo necesitaba. Tenía el panorama completo. Y el panorama era este. Claudette Schneider creía que tenía el derecho de entrar a mi casa a voluntad, reorganizar mi vida y editar mi familia. Y la llave que le había permitido conservar durante 2 años era el permiso que ella agitaba cada vez que cruzaba la puerta. Era hora de cerrarla. Pasé 11 horas leyendo reseñas de cerraduras inteligentes. 11 horas a lo largo de 3 días en mi teléfono en el baño como una adolescente escondiéndose de sus padres. Ahora sé más sobre protocolos de encriptación Bluetooth y compatibilidad Z-Wave de lo que cualquier coordinadora de marketing digital tiene derecho a saber. Puedo decirles la diferencia entre una cerradura Schlage Encode y una Kwikset Halo con la confianza de un hombre en una barbacoa explicando cómo asar la carne. No es una habilidad que esperaba desarrollar a los 29 años, pero la vida está llena de sorpresas. La cerradura Schlage Encode Plus, un total de $187 con 43 céntimos en la tienda Loves en la avenida Shawnee Mission Parkway. Pagué en efectivo porque no quería que apareciera en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta. No porque estuviera escondiendo algo ilegal, sino porque estaba escondiendo algo de un hombre que habría llamado a su madre antes de que yo terminara de instalar las baterías. Le dije a Derek que la cerradura vieja se estaba atascando, que el cerrojo no enganchaba bien y que había comprado una nueva de la misma marca. Él la probó 2 veces, asintió y volvió a ver el fútbol americano. Esta es la ventaja de estar casada con un hombre que repara sistemas comerciales de aire acondicionado y calefacción para ganarse la vida. Respeta las actualizaciones mecánicas. No preguntó por el teclado numérico. No preguntó por la aplicación móvil. Aceptó el argumento de que era la misma marca y funcionaba mejor con la confianza incondicional de alguien que compra el primer artículo en la página de resultados de búsqueda. La cerradura Schlage Encode Plus se conecta a una aplicación de teléfono. Cada vez que alguien ingresa un código, la aplicación lo registra. Hora, fecha, ¿qué código se utilizó? Configuré 4 códigos. Uno para mí, uno para Derek, uno para emergencias que le di a Wendy, porque Wendy era el tipo de persona a la que le das un código de emergencia, y un código, el 4455, que programé pero nunca le di a nadie. Luego esperé. La vieja llave de bronce de Claudette, la del llavero lavanda con el adorno de margarita, ya no funcionaba. Pero aquí está la cosa sobre Claudette. Ella no llamó para preguntar al respecto. Una persona normal llamaría. Oye, mi llave no funciona. ¿Cambiaste la cerradura? Normal. Directo. Claudette condujo a la casa el martes siguiente a la 1:47 de la tarde. Lo sé porque el timbre RIN lo registró. Probó la llave y se fue. Regresó el miércoles a las 10:22 de la mañana. Lo probó de nuevo. Se fue de nuevo. No se lo mencionó a Derek. No me lo mencionó a mí. El jueves, probó la puerta trasera, que también había sido cambiada. Misma cerradura, misma aplicación, mismo registro. El viernes, llamó a Derek y le dijo que algo andaba mal con la puerta principal porque su llave no funcionaba. Derek lo mencionó esa noche. Dijo que la llave de su madre no encajaba en la nueva cerradura. Le dije que la nueva cerradura usaba un sistema de llave diferente y que podía programarle un código si ella quería. Dije esto con el mismo tono que uso al ofrecerle agua a alguien en una cena. Servicial, neutral,
totalmente razonable. Derek dijo que simplemente le daría su código. Le expliqué que era un código, no una llave. Cada uno tiene el suyo. Así es como funciona. Se encogió de hombros y me dijo que le diera uno. Le di a Claudette el código 4455. Ella lo usó por primera vez un lunes a las 2:15 de la tarde. Yo estaba en la oficina. La aplicación envió una notificación a mi teléfono. Código 4455 utilizado. Puerta principal desbloqueada. Abrí una nueva hoja de cálculo. Columna A, fecha. Columna B, hora. Columna C, duración. Columna D, notas. Para el domingo, tenía 3 entradas. Lunes, 2:15 de la tarde, 47 minutos. Miércoles, 11:40 de la mañana, 1 hora y 12 minutos. Sábado, 6:50 de la mañana, 22 minutos. Sábado, 6:50 de la mañana. Estábamos dormidos. Ella estaba en nuestra casa a las 6:50 de la mañana mientras nosotros estábamos en la cama. Derek me preguntó ese fin de semana por qué el teclado de la cerradura pitaba cuando se desbloqueaba y si había una manera de apagarlo porque lo había despertado esa mañana. Mi ritmo cardíaco pasó de 60 a unos 115. Fingí revisar el manual en mi teléfono y le dije que era una función de seguridad estándar en este modelo, pero que revisaría la configuración. Me dijo que no me preocupara por ello. Probablemente solo era el cartero o algo así. ¿El cartero a las 6:50 de la mañana de un sábado, entregando qué? ¿Equipaje emocional? Apagué el pitido, no por Derek, sino por la recolección de datos. Necesitaba que Claudette se sintiera cómoda, que siguiera usando el código, que construyera un patrón tan limpio y tan innegable que cuando llegara el momento, los números hablaran más fuerte que cualquier argumento que yo hubiera tenido jamás con mi esposo. Semana 2, 4 entradas más. Semana 3, 6. Se saltó la semana de Acción de Gracias, probablemente demasiado ocupada organizando la festividad en sí. Pero la semana siguiente, lo compensó. 5 entradas en 4 días, incluyendo una el domingo a las 7:30 de la mañana, lo que significaba que había conducido a nuestra casa, había entrado sola y se había ido antes de que nosotros regresáramos del mercado de agricultores a las 9 de la mañana. Nunca pregunté qué hacía adentro. No necesitaba hacerlo. La evidencia siempre estaba allí cuando llegaba a casa. Un cajón reorganizado, una planta movida, una toalla de mano nueva que no era mía. Una vez, una nota adhesiva en el refrigerador que decía que faltaba leche con su caligrafía, como si estuviera administrando el inventario de nuestro hogar. La hoja de cálculo creció. La formateé de manera agradable, codifiqué por colores las entradas según el día de la semana. Agregué una columna para indicar si estábamos en casa o no. Wendy la vio durante el almuerzo un día y dijo que era la cosa más organizada que había visto en su vida o el comienzo de un programa de crímenes reales. Era la semana 4. 19 entradas en 28 días. Necesito detenerme por un segundo porque lo que estoy a punto de describir, abrir esa hoja de cálculo frente a toda su familia, mis manos no estaban firmes. Quiero que sepan que la estrategia era sólida. Los datos eran limpios. Pero yo seguía siendo una mujer sentada en una mesa llena de personas que ni una sola vez se habían puesto de mi lado, sosteniendo un teléfono con una hoja de cálculo que iba a arreglar mi matrimonio o acabar con él. Cena de domingo en el condominio de Claudette. Primera semana de enero. Toda la familia estaba allí. Derek, Roy, Dolores y su esposo Glenn. Barb, la vecina de Claudette, que aparecía en cada evento familiar como un personaje de fondo recurrente en una comedia de televisión que nadie aprobó. Carne asada de nuevo, porque Claudette tenía una sola receta y estaba comprometida con ella como si fuera una hipoteca. Esperé hasta el postre, no porque yo sea dramática, sino porque necesitaba que Claudette estuviera cómoda, relajada en su elemento, presidiendo en la cabecera de su propia mesa, la cual había preparado con servilletas de tela que había planchado. Porque Claudette planchaba servilletas como si fuera un deporte competitivo y ella fuera por la medalla de oro. En realidad, ella empezó. Claudette miró a Derek al otro lado de la mesa y le preguntó si ya había arreglado el estante del pasillo porque había notado que estaba hundido la última vez que pasó por la casa.
La última vez que pasó por la casa. Lo dijo como si hubiera sido invitada, como si pasar por la casa fuera un evento planeado entre dos partes dispuestas y no una invasión de hogar unilateral llevada a cabo con un código de 4 dígitos y la confianza de alguien a quien nunca le han dicho que no en su vida adulta. Dejé mi tenedor. Le dije tranquilamente que, de hecho, había tenido curiosidad al respecto, sobre qué tan a menudo ella pasa por nuestra casa. Parpadeó y dijo que no lo sabía. De vez en cuando estaba por la zona. De vez en cuando. Saqué mi teléfono. Les dije a todos en la mesa que nuestra puerta principal tiene una cerradura inteligente y que registra cada entrada de cada código, cada hora, cada fecha. Giré el teléfono para que Derek pudiera ver la pantalla y dije que, en los últimos 28 días, su código había sido utilizado 19 veces. Silencio. El tipo de silencio en el que puedes escuchar el refrigerador zumbando en la cocina y el tenedor de alguien tocando el plato y a nadie respirando. 19 veces, dije. Incluyendo 3 veces antes de las 7:00 de la mañana en días en los que estábamos durmiendo. Incluyendo 6 veces en días en los que trabajo desde casa y mi gerente ha marcado mi rendimiento debido al ruido de fondo durante las reuniones. Incluyendo el día que desarmó la oficina de mi casa para instalar una cuna y el día que tiró a la basura las pertenencias de mi padre. El rostro de Claudette hizo algo que nunca había visto antes. Pasó por unas 4 expresiones en 2 segundos. Sorpresa, enojo, cálculo y luego en la que aterrizó. Dolor. Eligió el dolor como si fuera la víctima. Soy familia, dijo. Tengo una llave. Siempre he tenido una llave. Le dije que solía tener una llave. Ahora tiene un código. Y el código tiene un registro. Y el registro dice que entró a nuestra casa 19 veces en 28 días sin ser invitada. Comenzó a decir que estaba ayudando, pero no la dejé terminar. Le dije que tiró la caja de aparejos de pesca de mi padre y sus tarjetas de recetas. Que movió mis pastillas anticonceptivas. Que compró una cuna para un bebé que no hemos decidido tener. Que pasó la aspiradora durante mis llamadas de trabajo. Que reorganizó mi cocina y tiró los frascos de especias de mi abuela. Que redirigió nuestro correo a su condominio. Y que cada vez que yo mencionaba el tema, su hijo me decía que ella solo estaba tratando de ayudar. Miré a Derek. Él estaba mirando la hoja de cálculo, desplazándose por la pantalla. Dijo el número en voz baja. 19 veces. No fue una pregunta. 19 veces en 28 días, le dije. Y esas son solo desde que instalé la nueva cerradura. De antes de eso, tengo un cuaderno. 3 páginas. Él no respondió. Estaba mirando las marcas de tiempo, la entrada de las 6:50 de la mañana del sábado en la que había escuchado el pitido y pensó que era el cartero. Claudette se volvió hacia Roy y le dijo que dijera algo. Roy, por primera vez en posiblemente 40 años, dijo algo honesto. Claudette, dijo, eso es demasiado. Eso es demasiado. No un discurso, no una defensa, no una acusación, solo eso es demasiado. Y de alguna manera, viniendo de Roy, aterrizó como un piano cayendo desde la ventana de un tercer piso. Dolores tomó su vaso de agua, bebió un sorbo y no dijo nada, porque incluso Dolores, una mujer que tenía opiniones sobre el tamaño de mis porciones, reconoció que este no era su momento. Claudette abrió la boca, la cerró y la abrió de nuevo. Le dije que iba a cambiar el código esa noche. Si ella quería visitar nuestra casa, podía llamar primero como cualquier otra persona. Ella miró a Derek, esperando que dijera que ella tenía buenas intenciones. Esperando que la lista de reproducción pasara a su canción favorita. No lo hizo. Dejó mi teléfono en la mesa. Mamá, ella tiene razón. 3 palabras. Con 2 años de retraso. Pero las dijo. Barb, la vecina, se excusó para ir al baño, lo cual fue la decisión más inteligente que tomó cualquiera en esa mesa en toda la noche. Derek se disculpó en el auto de camino a casa. No fue una gran disculpa, no del tipo con lágrimas y promesas y una reestructuración completa de su visión del mundo. Más bien como una grieta en una represa. Pequeña, pero se podía escuchar la presión detrás de ella.
Dijo que no sabía que habían sido tantas veces. Dijo que lo de las cosas de mi padre. Que debió haber dicho algo. Dijo que lo sentía. No fue suficiente, pero fue un comienzo. Y yo soy una persona paciente, lo que probablemente ya saben a estas alturas, dado que pasé 4 semanas construyendo una hoja de cálculo en lugar de gritarle a una almohada. Claudette llamó 2 veces esa semana. No contesté. Dejó un mensaje de voz que comenzó con que quería hablar sobre lo sucedido y terminó con cómo ella siempre quiso ayudar, lo que técnicamente eran 2 oraciones, pero emocionalmente era la misma oración que había estado diciendo durante 2 años. No le devolví la llamada, no por crueldad, sino por claridad. Algunas conversaciones no necesitan seguimiento. Algunas conversaciones son el seguimiento de 24 meses de conversaciones más pequeñas que nadie escuchó. El código fue cambiado. El código 4455 fue desactivado. Si Claudette condujo a nuestra casa y lo intentó, y sospecho que lo hizo al menos una vez, porque los viejos hábitos tienen un agarre más fuerte que las cerraduras viejas, la aplicación habría registrado un intento fallido. No lo comprobé. No necesité hacerlo. Fue un jueves por la tarde, unas 2 semanas después, en pleno enero en Kansas, lo que significa que oscurece a las 5 de la tarde y el frío tiene una venganza personal contra tu rostro. Llegué a casa del trabajo, dejé mi bolso y caminé por el pasillo. Mis zapatos estaban donde los había dejado. Mi chaqueta estaba en el gancho donde la había colgado esa mañana. El correo estaba sobre la mesa. Nuestro correo, entregado en nuestro buzón, sin que nadie lo abriera. El estante de especias tenía los mismos frascos en el mismo orden. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada de la manera en que yo la había cerrado. Nada fue movido. Nada faltaba. Nada fue reorganizado, optimizado ni ayudado. Me quedé allí por un minuto, simplemente de pie en mi propio pasillo, en mi propia casa, en el silencio. El sistema de calefacción se encendió, el refrigerador zumbó y eso fue todo. Ese fue el único sonido. Me preparé una taza de té de manzanilla, del tipo que viene en la caja amarilla, y me senté en la mesa de la cocina. No porque tuviera algo que hacer, sino simplemente porque podía. Porque la cocina era mía, la mesa era mía, el silencio era mío. Lo curioso de una llave de $4.75 es que costó $4.75 hacerla. A mí me costó 2 años recuperarla. Así que, déjenme preguntarles algo, y tengo genuina curiosidad. ¿Habrían esperado tanto como yo, o habrían cambiado esa cerradura el primer día? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si tienen otros minutos libres, hay una historia esperando por ustedes justo ahí en su pantalla. Creo que van a querer escucharla.